tarde más, ya finalizando la semana, felices de compartir con cada uno de ustedes que nos acompaña siempre y en esta oportunidad a nuevas personas que posiblemente incursionen y vayan también a acompañarnos en esta bonita labor. Cuidados Paliativos y Centec se complacen en presentar una exposición que va a ser propuesta por la licenciada Marta Limachi, pero de manera muy breve damos también paso a unas palabras que va a brindar una de las principales propulsoras de lo que es cuidados paliativos. Bienvenida Els Van Hock, a quien invitamos a que nos pueda, por favor, dar la bienvenida a este taller. Adelante. Gracias, Ivana. Un saludo a todos que están conectados. Cada año, el mes de octubre es el mes de los cuidados paliativos. Y este año es el 10 de octubre, el Día de los Cuidados Paliativos, y el lema que han escogido para este año a nivel internacional es Mi cuidado, mi bienestar. Algo más de 10 años, entonces en 2009, nuestra institución Centec, con sede en Oruro, ha empezado con el gran trabajo de hacer conocer los cuidados paliativos en Bolivia y me han pedido ahora de explicar un poquito cómo hemos empezado con este trabajo, que es una atención y cuidado a pacientes con enfermedades crónicas, a pacientes que están en la última etapa de su vida, a los adultos mayores. Y el objetivo es, y Marta va a explicar mucho más, es mejorar la calidad de vida de los pacientes, de los familiares y de los cuidadores. Ahora me recuerdo una charla con un médico en el Hospital Civil de Atocha. Le expliqué en detalle sobre el cuidado como yo he visto que se hace ya en otros países. Y era sorprendente porque yo he visto cómo dan la importancia a muchas cosas, a los sanitarios, a las posibilidades mecánicas de cambiar un enfermo de la silla, de la cama hasta una silla, de la cama hasta el baño, hasta la ducha. He visto todo eso. He visto el cariño de los perros que van de una habitación a otra habitación de los pacientes. He visto cómo el personal y los familiares pueden preparar en una pequeña cocina el alimento que su paciente le gusta. Alma, todas nuevas cosas para mí. Y he visto también cómo había muchas ventanas, mucha luz y con vista a un lindo jardín y que había muchos practicantes, estudiantes que ayudaban para estar con los enfermos y hasta de jugar juegos con ellos, de comer juntos con ellos y todo eso, ¿no? Entonces, yo he tomado apuntes de todo que he visto y he logrado de escribir un pequeño librito con lo que he visto y esta ha sido la primera publicación que hemos hecho en Centec sobre cuidados paliativos y podemos decir la primera publicación en Bolivia, ¿no? Ahora, en esta publicación yo he aumentado también experiencias que tenía en Bolivia. Por ejemplo, he podido 3 años acompañar un compañero de trabajo en su lucha por vivir. Y he visto las dificultades para atender a domicilio, he visto la soledad y las necesidades que él tenía para hablar con alguien, ¿no? Para alguien que le escuchara, ¿no? Entonces,
Hasta 2013 más o menos hemos hecho cursos básicos sobre los principios de cuidados paliativos en Oruro y en La Paz, hasta más en Oruro que en La Paz. Pero este era el principio. Hasta que en 2013 hemos podido hacer en La Paz el primer evento público y este era auspiciado por la Defensoría del Pueblo en este tiempo y en sus locales y todo, ¿no? Entonces, desde el principio, los medios de comunicación han jugado un rol importante, y en Oruro y en La Paz. En La Paz yo sé que era la radio de los salesianos, y algunos voluntarios viajaron de Oruro para atender un programa en La Paz sobre cuidados paliativos, porque en este tiempo había más voluntarios en Oruro que en La Paz. ¿Ya? Después, en un año, hemos trabajado con la Tribuna Libre de la RTP y era sobre todo el cuidado paliativo para los adultos mayores. Y así poco a poco hemos avanzado, pero la cuestión era cómo hay que explicar algo a la gente, algo que ni tiene idea de qué es, ¿no? Entonces hemos juntado un poco todos los conocimientos y hemos empezado a escribir pequeñas publicaciones sobre diferentes temas, sobre cómo acompañar, sobre el duelo, sobre un equipo multidisciplinario, etc. Todo esto Marta después va a explicar más en detalle, ¿no? En Oruro, sí, la ONG Centec ha dado siempre prioridad a los adultos mayores y después poco a poco ha incorporado centros de salud. Hasta en el Hospital Obrero de Oruro hay un equipo también. Y había algo un poco especial. Había una ida y vuelta de viajes de voluntarios de Oruro para acompañar a algunos pacientes que tenían que internarse en La Paz. Entonces, después, cuando el momento llegó, las personas de Oruro que estaban en La Paz tenían que volver, no tenía, pero querían volver a morir en su ciudad. Entonces, otra vez el equipo de Oruro les acompañaba. Entonces, era un trabajo muy lindo entre el equipo de cuidados paliativos de La Paz y de Oruro. Y después empezó el tiempo de la tecnología, podemos decir. Hemos empezado con una página de Facebook, después con la página web, y era una gran posibilidad ahora para hacer conocer de qué se trata, y ahora ya está conocido en todo Bolivia casi, y ya hay equipos en Santa Cruz y en Sucre, en Cochabamba, y ya Oruro y La Paz ya era más tiempo, ¿no? Y después hemos hecho una publicación que no es temática, son más las experiencias, los testimonios de la gente, y se llama La dura realidad al final de vida. El objetivo era que la idea que teníamos era la vida es tan importante que no se puede olvidar o perder este sufrimiento de esta gente, ¿no? Esta gente que ahora no están más con nosotros, ¿no? Y después el otro libro que es muy importante sobre el envejecimiento y cuidados paliativos, porque hemos aumentado en el título tarea de todos.
¿ya? El cuidar no es solamente para profesionales, es para cada persona y cada persona puede hacerlo a su manera. El cuidado es más que nunca en este tiempo de la coronavirus muy importante porque cuidar a cada enfermo que necesita en cada momento, en cada circunstancia algo, acompañarle, escucharle y que ellos saben que yo al final de mi vida no voy a estar sola, no voy a tener miedo y me siento acompañado. Sabemos que vivimos en este momento, seguimos en un caos, en un tiempo de que el cuidar es la tarea más principal, podemos decir, para cada ser humano. Siempre hemos tenido la idea que hay que hacer algo al nivel nacional y hace algunos años ya que hemos empujado y hemos ayudado para que haya una asociación nacional en Bolivia que hace también, que da diplomados y da formación a un otro nivel que nosotros, pero colaboramos todo eso. Trabajamos mucho con voluntariado, son gente que dan un poquito de tiempo para los pacientes y para los familiares, para dar un apoyo emocional o un pequeño apoyo práctico. Este es muy importante y les invitamos todos a ayudar a hacer crecer este grupo de voluntarios porque sin voluntariado cuidados paliativos no es posible, ¿no? Necesitamos, los pacientes necesitan siempre una presencia empática y tranquila de alguien que escucha, que está con ellos. Y aparte de los voluntariados, tenemos también muchos especialistas que pasan su conocimiento sobre sus experiencias, todo lo que sabe sobre cuidados paliativos. Y en este sentido tenemos hoy a Marta Limachi, que ya está años y años colaborando, informando, dando cursos y con esto quisiera yo despedirme. Gracias, Els. Agradecemos la intervención de una de los pilares fundamentales de cuidados paliativos en todo nuestro territorio, Bolivia. Me permito también hacer un breve comentario. Hace unos 10 años que yo tengo la oportunidad de conocer a Els. Y bueno, hubiera querido que posiblemente todo este movimiento haya estado en nuestro país, ¿no? Cuando yo estaba saliendo de la carrera de psicología, tuve muchos tropiezos y uno de los pilares fuertes también fue Els, que prácticamente me guió a través de todos los escritos que ella también fue aportando en nuestro país, ¿no? Así que agradecemos nuevamente la intervención de ella para hacernos una breve rememoranza de todo lo que realiza el equipo de cuidados paliativos y también CENTEC en todo Bolivia. Es así que damos la bienvenida también a la licenciada Marta Limachi, quien va a estar exponiendo lo que es cuidados paliativos. Buenas tardes, licenciada. Adelante. Muy buenas tardes. Primero, no sé, con las palabras de él, pues recordando un poco me he quedado nostálgica porque yo puedo dar certeza de que, como dice Ivana, ¿no? Realmente ella es el motorcito para que cuidados paliativos se haya desarrollado en realidad en nuestro país. Y seguramente ha sido también una inspiración para muchas profesionales. Yo también me sumo a las palabras de Ivana. Y pues cada uno desde su sitio de trabajo, en diferente ámbito, estamos quizás algunos distantes, pero creo que hay un común denominador en la charla, el tema que vamos a tocar ahora. El común denominador es que todos y todas
tenemos al lado o en el vecino o en la familia o en la institución de salud personas que están sufriendo. O sea, tenemos todos, creo que, apuntar a trabajar para esas personas que están sufriendo. Entonces, me permito ya empezar con lo que son los cuidados paliativos y básicamente tocar quizás conceptos y principios y sobre todo objetivos de los cuidados paliativos, tal vez para algunos primera vez que van a escuchar o para otros que ya habrían tomado algunos cursos, pero es bueno que vayamos continuamente informándonos. Cada día es un aprendizaje más. Entonces, voy a empezar con el tema. Recuerdo cuando me regalaron mi primera bici y cuando me quitaron los ruedines y cuando me caí y me rompí un diente. Cómo se reía mi prima mientras mi padre me curaba. Anda, que mi primer concierto, que fui a ver a los Backstreet Boys con las amigas del pueblo. ¿Cómo me podía gustar eso? ¡Qué loca adolescencia! Y qué bien lo pasábamos. Y menos mal que me metí en la escuela de danza a pesar de todos los miedos que tenían mis padres. La primera vez que vi una flor, qué maravilla. La llevo duro. Es como si... No estás solo. Desde el proyecto Al Final de la Vida, ayudamos a afrontar los desafíos y posibilidades que plantea la enfermedad terminal, la muerte y el duelo. El buen morir es cosa de todos. Bien, creo que las imágenes dicen mucho. Cada uno tendrá sus diferentes percepciones, pero estamos viendo claramente una persona enferma, pero que está cargado con una serie de sufrimientos, ¿no? Por tanto, hablaremos de los cuidados paliativos. Como bien decía Els, este año se recuerda el 10 de octubre, o sea, vale decir mañana, el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Y este año han escogido un hermoso lema. El lema dice: mi cuidado, mi bienestar. Por ello voy a empezar con el término de cuidado. O sea, ¿qué entendemos nosotros por cuidados? En realidad, la práctica del cuidado se ha dado a través de la evolución de la humanidad. El cuidar de pronto se ha convertido en la clave para comprender, explicar, interpretar los diferentes cambios que han ocurrido en el desarrollo de la humanidad y así poder entender la relación que se establece entre las personas, incluso con la madre naturaleza. Por tanto, el término de cuidado ha sido debatido por muchos y muchos filósofos. Entre los más destacados está Aristóteles, quien establece 3 conceptos básicos para poder comprender lo que implica el cuidado. Un concepto que inserta es la delicadeza. Necesariamente el cuidado
conlleva valores, involucra lo que son los sentimientos, por tanto, valores como amor, compasión. De pronto, estos valores hacen que el cuidado que vayamos a brindar lo hagamos con mucha delicadeza. Por eso a veces decimos, no es lo mismo, ¿no?, que un familiar cuide de su ser querido que quizás un personal de salud. Porque el familiar de pronto lo hace con más delicadeza y hay mucha razón en aquello. Otro concepto importante que inserta Aristóteles es el concepto de la receptividad, que para cuidar debemos nosotros estar abiertos a poder percibir con nuestro 5 o 6º sentido, percibir con la mirada, ¿no es cierto?, ese sufrimiento quizás que no nos los transmite de una forma verbal, el poder sentir con el tacto, con el olfato, ese entorno en el cual se encuentra esa persona que está sufriendo, en el ambiente en el que se encuentra. Entonces, de pronto nosotros, todos los seres humanos, tenemos esos sentidos, pero que para el cuidado tenemos que utilizarlos y estar abiertos para poder brindar el mejor de los cuidados. Otro concepto, tercero, que introduce Aristóteles es el respeto. El ya de pronto, un principio ético que ya lo introduce y remarca es que nosotros debemos tener respeto no solo al ser humano como tal, sino respeto a su entorno. Ese respeto a la naturaleza que hoy por hoy estamos viendo las consecuencias, creo que realmente lo hemos perdido. Creo que estamos cosechando todo lo que en décadas hemos estado haciendo con nuestra madre naturaleza. Entonces vean de cuántos años atrás ha sido debatido, estudiado el término del cuidado. Ahora bien, se identifica también en el transcurso de estos estudios 2 niveles de cuidados. Para establecer estos 2 niveles de cuidados que han sido también publicados, pero debatido por muchos filósofos, uno de los primeros niveles es el cuidado de uno mismo. Estos 2 niveles están íntimamente ligados, pero uno está referido al cuidado de uno mismo. Se refiere al cuidado, por ejemplo, de nuestro cuerpo, al cuidado de mi salud, de mi alma. Todo esto me va a conducir ¿a qué? A que yo busque ese buen vivir que todos los seres humanos ansiamos, ¿no es cierto? Esto obviamente va a depender de varios factores. Hay factores modificables, como por ejemplo va a depender de qué hábitos yo pueda tener para cuidarme, ¿no? Para cuidar mi cuerpo. Hábito desde la alimentación, el hábito de la actividad física, el hábito, qué sé yo, del sueño. Todo esto va a tener su efecto y obviamente yo buscaré ese buen vivir con buenos hábitos, ¿no es cierto? Estos yo los puedo controlar, yo puedo modificarles. Depende de mí para yo tener un buen vivir, adoptar una buena alimentación equilibrada, etcétera, etcétera. Pero también hay que considerar que hay factores no modificables. Entre esas, por ejemplo, está la edad, o bien algunos
alteraciones o mutaciones genéticas que nosotros no podemos controlarlos, y de pronto hay personas que nacen con cierta limitación tal vez fisiológica o con ciertas discapacidades, el cual no podemos controlar, pero va a ser muy diferente este panorama a otro que tal vez tienen mayores ventajas. Entonces, por un lado, un primer nivel habla y se centra en el cuidado de uno mismo, ¿ya? De uno mismo. Pero por otro lado, el cuidado de uno mismo no es completo sin el cuidado de los demás. Entonces pasamos al segundo nivel, el cuidado de los demás, que ya de pronto implica una actitud más altruista, ¿no es cierto? Entonces, por eso hoy por hoy en los cuidados paliativos se trabaja bastante también en el cuidado del cuidador. Porque si ese cuidador no está bien cuidado, valga la redundancia, no va a poder cuidar a su ser querido. Entonces son tópicos que voy a ir mencionando, los cuales sí se van profundizando en la medida que vayamos a emprender esta especialidad de los cuidados paliativos. Ahora, necesariamente a mí me gusta hablar de los cuidados, pero que están basados en necesidades, porque los cuidados tienen que responder a algo, responden a necesidades. Pueden ser necesidades individuales, necesidades inclusive colectivas, hasta las necesidades, o sea, familiares. Cuando entonces hablamos de cuidados basados en necesidades, es algo que todos debemos lograr entender. Médicos, nutricionistas, todo ese hermoso equipo interdisciplinario, incluyendo los voluntarios. Debo pero mencionar acá que tenemos 3 exponentes, las 3 son mujeres, ¿no? Bueno, no sé, la vida ha hecho que estas 3 mujeres realmente se conviertan en pioneras de los cuidados basados en necesidades. Una de ellas, Florence Nightingale, que para nosotros, las enfermeras, profesionales de enfermería, es nuestra madre. Ella, enfermera, que ha logrado en la guerra de Crimea abrir, ¿no?, a ese trabajo y cuidado de los soldados en ese entonces que llegaban heridos en plena guerra. Ella ha dejado de ver solamente la enfermedad, que es lo que hacía el médico, sino que ha visto a la persona que está con enfermedad o muchas enfermedades. Entonces, lo que hace es tener una visión más amplia, ve el entorno. Ella es quien logra inclusive reducir la mortalidad de un 40% a un 2%. ¿Con qué? Simplemente con higiene. Un aspecto que en ese entonces de 1845 más o menos estamos hablando, en que se hacían las curaciones, etcétera. Imagínense, no había higiene, no había ese principio de lavarnos las manos. Entonces ella con esas intervenciones tan básicas, prácticas, demuestra a la comunidad médica que es posible bajar la mortalidad mejorando los cuidados, pero cuidados integrales ya. Entonces empieza a ventilar, abrir las ventanas. ¿Por qué? Porque hay humedad y eso es un factor para que las heridas tengan que infectarse. La conocen como la dama de la lámpara, porque en ese entonces no había energía eléctrica. ¿Qué hacían? Andaban con su lámpara, ella en las noches, a ver a los enfermos si estaban cómodos, si estaban durmiendo.
pero llevaba más que todo la luz para aquellos que no lograban conciliar sueño y tenían una serie de temores y alteraciones emocionales que ella podía también aliviar. Imagínense cómo desde ese entonces, habiendo introducido ciertas prácticas desde las higiénicas, hoy por hoy con la pandemia estamos retomando quizás algo que hace tantos siglos atrás ya se dieron los primeros pasos y que ahora lo estamos practicando. Otro personaje también pionera de los cuidados basados en necesidades es Virginia Henderson. Ella, una estadounidense, enfermera también, que se ha dedicado toda su vida al estudio de las necesidades humanas. Los seres humanos tenemos y nacemos con necesidades. Entonces los ha inclusive estudiado y los ha clasificado de tal manera que ha establecido 14 necesidades, o sea, un modelo de necesidades. Y a partir de ello se trabaja en los cuidados. Otro personaje ya que en este caso toma mayor importancia en los cuidados paliativos es nuestra distinguida Cecil Saunders. Cecil Saunders en realidad es la pionera no solo de los cuidados basados en necesidades, sino de los cuidados paliativos. Cecil Saunders, aparte de haber estudiado trabajo social, también estudia enfermería. Y en ese afán de ejercer la enfermería, tiene una lesión en la espalda. Bueno, eso hace que siga otros estudios más hasta culminar la medicina, ¿no? Y conoce a una pareja muy interesante, un polaco judío, que tiene una enfermedad muy crónica, muy avanzada, fallece y ahí ella se da cuenta, ¿no?, de que estas personas, ¿no?, necesitan una muerte digna, necesitan lugares dignos donde terminar, o bueno, donde finalizar su vida biológica, me refiero, y sobre todo que reciban los cuidados de la mejor forma. Entonces, las tres, con visión holística, humana y de servicio, logran relacionar el estado de salud integral de una persona con los factores del entorno. Así establecen modelos basados en necesidades. ¿Para qué? Para lograr el confort. Y por eso me alegra mucho el lema de este año que se haya determinado que sea mi cuidado, que estamos hablando que es cuidado, y mi bienestar o mi confort. Bien, en la parte central está la necesidad, porque si no hay una necesidad claramente identificada, priorizada, puede ser una necesidad biológica, física, no solo dolor, no solamente necesidad de cambios posturales, sino necesidad también de sentirse acompañado, necesidad tal vez de poder conversar, comunicarse. Entonces, las necesidades están mucho más presentes en las personas con patologías crónicas avanzadas o en etapa ya final de vida, están presentes y por tanto ameritan ser respondidas. ¿Con qué vamos a responder a las necesidades? Con los cuidados, ¿no? Esos cuidados que vamos a ofrecer, sea el personal de salud como también su entorno familiar. ¿Para qué vamos a ofrecer los cuidados? Para que esa persona se sienta confortable, ¿no? Para ese confort que decimos. ¿Qué es aquello? El confort es aquello que brinda comodidad a esa persona, le genera bienestar físico, también un bienestar mental, espiritual, y hoy por hoy ese confort se puede inclusive
medir, cuantificar. Por eso es un indicador de calidad de atención. Si queremos nosotros saber que en una institución se está haciendo un buen trabajo por parte del personal de salud o de los cuidadores, ¿a quién tenemos que preguntar que si se siente bien, cómodo? A la persona que está sufriendo. Son ellos los que nos van a calificar. Y hay diferentes escalas para poder medir por eso esa calidad de atención. Vuelvo a decir, el cuidado, por tanto, es una respuesta a las necesidades. Los cuidados siempre han estado presentes en la historia, es parte de la supervivencia del ser humano. El cuidado significa compasión, significa el interés por el otro, por el prójimo, compromiso con esa persona y seguridad por el prójimo. Cecil Saunders tenía mucha razón al decir que lo que se altera no es la necesidad, sino la satisfacción que nosotros vayamos a proveer. Y ese grado de satisfacción es diferente en una persona y en otra. Entonces, imagínense, por eso tenemos que estudiar, informarnos de que existen diferentes herramientas para poder identificar esas necesidades y saber priorizarlas, etc. Ahora bien, ¿qué entendemos pero por comodidad y bienestar? ¿No? Siguiendo el lema que ha establecido para este año los cuidados paliativos. Ahí fijémonos en la imagen. Simplemente comodidad y bienestar es proporcionarle una sábana estirada, una cama bien tendida, limpia. Es proporcionarle, ofrecerle ese cambio de pañal que implica mantener esa piel limpia, seca, con buen olor agradable. Es ofrecerle cambios posturales para evitar mayor lesiones, para proporcionarle esa comodidad. Es hacer que la familia esté siempre presente en todo este proceso que está llevando la persona. Es ofrecerle un ambiente tranquilo. No, los ruidos son los ruidos fuertes, es lo más horrible para las personas que quieren más bien descansar o tal vez simplemente escuchar una música agradable para esa persona. Comodidad y bienestar es para esa persona comer lo que le apetece. Entonces, llegamos a el concepto de los cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Es el enfoque que mejora la calidad de vida del enfermo y de la familia que se están enfrentando a problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida. A través de la prevención, en cuidados paliativos hacemos mucha prevención, a través del alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana, una buena evaluación y tratamiento del dolor, así también como otros problemas físicos, pero también psicológicos y espirituales. Aquí es bueno que aclare. Paliativos viene del término paliare, del latín que significa manta o cubierta, ¿no? Durante la historia de la misma medicina, ya hablando en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, si bien el médico fungía como un simple cuidador que solo iba a aliviar dolor, síntomas, náuseas, vómitos, bueno, tenía la imagen más de una persona que tenía un papel más autoritario y paternalista, a quien solo se le enseñó a curar, ¿no? En su formación se le ha enseñado, ¿no?, diferentes
métodos, etcétera. Ha estudiado solo para curar. Pero más adelante, con los cuidados paliativos y gracias a Cecil Saunders, a los grandes aportes que ella ha dado, es que ella es la que ha hecho que surja en el mundo el movimiento hospice, que hoy por hoy se lo conoce como cuidados paliativos. Esa foto es de las primeras cuando justamente ella abre el primer hospice, ahí está en St. Christopher Hospice, lo cual actualmente, imagínense, es ya grande, y en el 2005, es el año en que ha fallecido Cecil Saunders, fallece en el lugar que ella misma ha fundado. ¿Cuáles son los objetivos de los cuidados paliativos? Como vemos en la figura, los objetivos tienen que estar conectados uno con el otro, firmemente, ¿no? Consolidado, con raíces fuertes. Yo lo veo esta imagen en el sentido de decir, el equipo interdisciplinario debe conocer estos objetivos de los cuidados paliativos y debemos aplicarlo al momento en que estamos cuidando a una persona con patología crónica. Un primer objetivo, aliviar el dolor y otros síntomas. Inclusive no solo ya pensamos en aliviar en cuidados paliativos, actualmente ya decimos que prevenimos también el dolor. Podemos prevenir otros síntomas con manejos no simplemente farmacológicos, también con medidas no farmacológicas, que eso se va enseñando en cuidados paliativos. Pero es uno de los principales, de los primeros, objetivos. Luego hay otro objetivo de los cuidados paliativos, que es que se afirma la vida, ¿no? O sea, tenemos que estar claros los que estamos en cuidados paliativos que la muerte es un proceso natural, normal, ¿no es cierto? Cuidados paliativos no acelera ni retrasa la muerte. Nosotros acompañamos el proceso. Tercer objetivo. Es súper importante en cuidados paliativos la información y el cómo nosotros vayamos a dar, no solo a esa persona que está sufriendo, sino a su entorno familiar. Porque es en base a esto, inclusive, que la persona va a tomar decisiones o la familia. Y también, pilar importante, la comunicación asertiva. Entonces, tenemos que aprender, a utilizar diferentes recursos para que esa comunicación sea lo más efectiva posible. ¿Ya? Otro de los objetivos es, que está ligado a un principio bioético, es respetar la autonomía. No podemos nosotros como personal de salud decidir por esa persona que está sufriendo. Tampoco los familiares pueden fungir y tomar decisiones por esa persona. Entonces, ahí se da mucha prioridad al derecho que tiene, ¿no es cierto?, la persona a poder decidir sobre su propia vida, sobre su propio cuerpo. Y de qué tipo de procedimientos. Aquí, por ejemplo, hablamos incluso de los deseos o qué sé yo, anticipados que se podrían establecer. Otro objetivo, el apoyo y soporte emocional. Y también el apoyo y soporte espiritual. Son dos ámbitos diferentes, pero que se complementan muchísimo. Entonces, finalmente, un último objetivo es que nosotros
también estamos en ese acompañamiento durante el duelo, después de la partida de esa persona. Entonces, vean, los objetivos de pronto nos invitan a que participe un equipo interdisciplinario, desde médicos, enfermeras, fisioterapeutas, nutricionistas para trabajar con la alimentación, psicólogas, también algunos otros voluntarios que nos ayuden a trabajar en esa parte espiritual de esa persona y de los familiares, y por qué no también de los mismos cuidadores, que a veces somos nosotros los que estamos también de pronto empezando a tener algunas dificultades, y por tanto necesitamos también ese apoyo. Y finalmente decirles que todos debemos hacer y acompañar todo este proceso que he mencionado, ¿no? Eso es el cimiento, digamos, de los cuidados paliativos. Pero uno dice, sustentaremos más, ¿no es cierto?, los cuidados paliativos. A ver, ¿por qué, no, la existencia de los cuidados paliativos? Si nosotros revisamos en el mundo las principales causas de muerte, fijémonos, en primer lugar están a nivel mundial las enfermedades cardiovasculares. Las primeras causas de muerte se deben a enfermedades cardiovasculares, ¿no? Infartos agudos de miocardio, problemas cardíacos. Entonces, si nos fijamos, imagínense anualmente más de 17 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares. En segundo lugar están aquellas muertes relacionados a cáncer, ¿no? Anualmente, más de 9 millones de personas mueren por patología oncológica. En tercer lugar, las enfermedades respiratorias, ¿no? EPOC y otra serie de problemas, ¿no? De fibrosis, qué sé yo. Pero, ¿por qué muestro este cuadro? Porque si nos fijamos abajo, en los accidentes de tránsito, por ejemplo, ¿a qué cantidad de muertes llegan anualmente? A 1.000.000, aproximadamente 322.000. ¿Por qué muestro este panorama? Porque el SARS-CoV-2, el COVID-19, no ha alcanzado aún estas cifras de muerte de 1.300.000. Ya estamos por llegar, pero está por debajo de esta lista que yo les estoy mencionando. Entonces, más adelante vamos a reflexionar y pensar que de pronto nos ha desubicado un poco y nos ha puesto en crisis esto de la pandemia, habiendo quizás en parte abandonado a estas personas con este tipo de enfermedades. Pero también debemos considerar y hablar de la transición epidemiológica que todos los países van sufriendo, y en nuestro caso, en Bolivia, el censo nos orienta un poco para saber qué tipo de patologías van a ser predominantemente en los próximos años según la población, ¿no es cierto?, y grupos etarios. Esto, por ejemplo, es un censo de 1970. Fíjense cómo está la pirámide. Mayor población en la parte infantil, ¿no es cierto? Pero en la parte ya adulta y adultos de la tercera edad, en mínima proporción. Pero vayamos a un censo del 2012 que ustedes han debido ya pasar, o sea, hemos sido partícipes de este censo del 2012 y fíjense cómo se modifica la pirámide. Y acá, ¿qué es lo que nos llama la atención? Se engrosa más el grupo etario ya adulto y también ya empieza a aumentar los de la tercera edad. Ahora bien, hacen sus estimaciones, sus proyecciones estadísticas y nos dicen que para el 2050
en Bolivia más o menos será así la figura de la pirámide. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de aquí a unos años venideros, la población de la tercera edad va a crecer mucho más, nuestro nivel de vida de tiempo de vida va a aumentar. Por tanto, ¿qué nos hace pensar eso? Que obviamente vamos a tener personas, más cantidad de personas con enfermedades crónicas, ¿no? Enfermedades, qué sé yo, vamos a mencionar más adelante, renales, cardíacas, que son más propios de las personas, ¿no? De la tercera edad. Esto también tiene mucho que ver para que cuidados paliativos también en cada situación, digamos, en cada país nos vayamos a enfocar a qué tipo de personas vamos a cuidar. ¿Para quiénes son los cuidados paliativos? ¿No? Entonces, si bien en el video ustedes han apreciado que es una mujer con cáncer, que ella indica que tiene pocos meses de vida, pero los cuidados paliativos no siempre están para las personas con cáncer. Mayor cantidad de personas que no tienen cáncer son las que necesitan de los cuidados paliativos. Vale decir, acá vemos un 39% de todo el conjunto de personas que necesitan cuidados paliativos corresponden a aquellas que tienen enfermedades cardiovasculares, porque también a nivel mundial les he indicado y va correlacionado a eso. Y después está las patologías oncológicas, seguido de las patologías respiratorias, neumopatías, ¿no? La más representativa ahí, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Luego están las enfermedades inmunológicas, entre ellos el más destacado, el VIH-Sida. Cuando esta línea en rojo no hay video. Cuando siempre perdón, ¿pueden apagar su micrófono? Estamos escuchando su conversación. Gracias. Y en quinto lugar, para que vean la diabetes. Pero aquí uno dice, falta un porcentaje pequeño. Y en este caso, más adelante hablaremos del SARS-CoV-2, que nos ha tocado vivir ya desde el año pasado, pero que de alguna manera entran en este grupo de patologías, pero no oncológicas. Por eso lo he puesto con rojo la parte de cáncer. Y si sumamos los demás porcentajes, la mayoría de las personas que necesitan cuidados paliativos no necesariamente son personas con cáncer. Pero en el mundo entero, lamentablemente, sigue siendo esto una realidad. Apenas el 14% reciben cuidados paliativos. Tienen ese acceso a los cuidados paliativos. 86% no lo reciben. O sea, realmente todavía nos toca un largo camino y en los países, sobre todo como los nuestros, mucho más trabajo, ¿no? Ahora bien, el 2014, ¿no? La Asamblea Mundial de la Salud ha lanzado una resolución histórica que exhorta a los gobiernos, ¿no es cierto?, para que puedan integrarse los cuidados paliativos a la cobertura universal de salud. Entonces, ya exhortan y sacan una resolución. Pero ya el 2017, la Comisión Lancet, que reúne a muchos países del mundo, ellos lo que hacen es declarar, en base a estudios que han realizado de muchos años, que ya más de 61 millones de personas padecen sufrimiento relacionado a la salud. O sea, las personas están sufriendo y uno dice, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo con estas personas que están sufriendo? Y de esa cantidad, del 80% viven en países de bajos a medianos ingresos. Entonces el cuadro es más dramático. Por tanto, estos países tienen esa carencia de acceso a los cuidados paliativos.
Este es el documento en realidad que se ha redactado por la Comisión Lancet, donde si se fijan han participado pero organizaciones mundiales muy representativas, pero ahí lo que debemos rescatar como punto central, declaran el sufrimiento grave relacionado con la salud y la necesidad, por tanto, de cuidados paliativos. Y se menciona el sufrimiento grave relacionado con la salud está asociado a enfermedades o lesiones de cualquier tipo, ¿ve? No siempre oncológicas, que podrían mejorarse estas mediante los cuidados paliativos y tratamiento del dolor. Entonces, ya desde ese entonces se ha trabajado, ¿no? Y viene un concepto central en los cuidados paliativos, que frecuentemente vamos a utilizarlo, y es el dolor total. Dolor total, término que ha sido introducido por Cecil Saunders, donde nos muestra que el dolor no necesariamente es físico, ¿no? Que es lo que usualmente nosotros vemos, ¿no? Lo físico nos llama la atención, el dolor, ¿no? Está vomitando, ¿no? O está con diarrea, o la piel está con lesiones, ¿no? Entonces, de pronto, solo lo físico tendemos a solo atenderlo o a cuidar. Pero eso es la punta del iceberg. Y no vemos todo lo que existe muy adentro. Que posiblemente quizás un aspecto, un trastorno psicológico esté más bien ocasionando un problema físico. O la parte espiritual, ¿no es cierto? Que no siempre estamos nosotros mirando aquello y buscando recursos para poder, que sean atendidas. Por tanto, el sufrimiento, decimos que es un fenómeno multidimensional. Implica una dimensión física, una dimensión espiritual, social, psicológica. Ahora bien, en los cuidados paliativos, de pronto uno tiene que pensar en cuáles son las posibles causas de sufrimiento, ¿no? Que estas personas lo expresan. Y esto también han hecho un seguimiento y han hecho un estudio. Y se ha llegado, ¿no?, a estos enunciados. A ver qué causa sufrimiento en las últimas etapas de la vida. Por ejemplo, el mal control de síntomas, ¿no? Que el dolor, pese a que usted le está dando los analgésicos, no está funcionando y sigue con dolor. Entonces eso causa mayor sufrimiento y se asusta más porque dice, pese al calmante no me está pasando, seguro ya me voy a morir. Cuando a veces somos los otros los que estamos fallando. Quizás no estamos dando en las dosis y horarios correctos o la interacción de varios medicamentos. Otros de los causantes de sufrimiento son los efectos adversos severos de tratamientos, ¿no? De pronto, hasta la utilización de la morfina o opioides tiene sus efectos adversos, ¿no? Sabemos que producen estreñimiento, pero si no atendemos paralelamente, sé que va a producir ese estreñimiento y no actúo con prevención, obviamente le va a causar mayor sufrimiento. O en algunos casos todavía están con tratamientos no curativos, pero sí a título paliativo. Por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo muchos años en oncología, se hacen radioterapias, se hacen quimioterapias a título paliativo. ¿Qué quiere decir? Que si hay mucho sufrimiento, sobre todo, por ejemplo, dolores a nivel óseo, que no se pueden controlar porque hay metástasis ya en toda la parte de la columna y en la parte de los brazos. Imagínense, a veces ni las bombas, ¿no?, de intervencionistas, procedimientos intervencionistas no logran controlar, entonces se manda a radioterapia para que aquello actúe y pueda de alguna manera aliviarse el dolor. El mal aspecto físico, algo que siempre reitero y a veces lo pasamos por alto, ¿no? Nosotros como que no le damos importancia, pero para una persona, sobre todo mujeres jóvenes, el mal aspecto físico
les genera sufrimiento. Y más aún si son personas jóvenes, recién casadas. Imagínense, a veces tenemos que también identificar, por ejemplo, esta necesidad. La pérdida del rol social es algo que genera mucho sufrimiento. La parte de la alimentación, sobre todo son los familiares los que más sufren con la alimentación. No está comiendo, hoy día no ha desayunado, no ha almorzado. Entonces, no, mañana va a estar peor, ¿no? Ese organismo, ¿no? Sin alimentación, ¿cómo es posible? Entonces, de pronto hay mucho problema en la alimentación y la persona que está sufriendo no quiere comer, pero sufre más viendo a los familiares que están sufriendo porque quieran que coma. Las pérdidas, por ejemplo, de partes del cuerpo, ¿no? Cuando se hacen, qué sé yo, cirugías radicales, en oncología a veces hay cirugías que son amputar, por ejemplo, el brazo, la pierna. Entonces, estos aspectos generan más sufrimiento. La sensación de dependencia, lo que en mi vida no he pensado depender de otra persona para levantarme, para vestirme, para comer. El no sentirse querido, ¿no? Yo siento que se han alejado o qué ha pasado, no vienen a la visita. O el hecho de dejar asuntos inconclusos, ¿no? A veces son círculos o ciclos que no cerramos, ¿no? Y no queremos dejar esos pendientes, generan sufrimiento. Los sentimientos negativos que son mucho más intensos, ¿no? En los últimos días, en las noches. La separación de los seres queridos que en esta pandemia ha sido terrible, ¿no? Y muchos de estos que he mencionado, pero sobre todo esa separación, no solo física, ha implicado, realmente ha tenido mucho impacto emocional y sobre todo espiritual. El aislamiento, ese famoso cerco del silencio que creemos como familiares que estamos haciendo bien en que no sepa la verdad, que no sepa que tenga cáncer. Por favor, doctor, dígale que es solo una enfermedad, ¿no? Grave, pero que le estamos tratando, ¿no? Creemos que con eso estamos protegiendo a nuestro ser querido, pero estamos haciendo un cerco del silencio que después tiene más bien un efecto negativo. Y sobre todo en casi todas las personas sufrientes, lo que más les causa sufrimiento es el morir solo, o sea, la soledad. Hola. El sufrimiento humano es intolerable cuando ninguno cuida. Eso lo dijo Cecil Saunders. Esto para darles como un pantallazo y así poder reflexionar cómo estamos, por ejemplo, solo en la parte de la utilización y el acceso a los opioides en nuestros países como Bolivia. Entonces, si nos fijamos... Perdón, licenciada. ¿Sí? Perdón, licenciada, le voy a interrumpir un minutito. Hay varias preguntas que están haciendo. ¿Sí? Y me imagino que la persona que en este instante está queriendo participar también puede hacer. Simplemente les recordamos a todos de que la ronda de preguntas va a ser al finalizar de la exposición de la licenciada. Les rogaría, por favor, un poquito más de paciencia y enseguida contestamos todas sus interrogantes. Gracias. Gracias, licenciada. Muy bien, gracias. Aquí para resumir este gráfico, simplemente decirles, la morfina, que tiene una mala fama, mala propaganda, por así decirlo, es enormemente utilizada en los países desarrollados. Y acá solo para darles porcentajes, 3.090% en Canadá usan de morfina, 3.150 en Estados Unidos, y uno se fija en Latinoamérica, Sudamérica en realidad. Bolivia ni siquiera a 6% llega. Y uno dice, ¿por qué esto? ¿Por qué acaparan los países desarrollados más la morfina? No, más bien la pregunta tiene que ir para nosotros. ¿Por qué nosotros no utilizamos la morfina? Y si se han dado cuenta, el acceso aún sigue siendo un problema real en nuestro país, el acceso a los opioides o a la morfina. El 50% de la población mundial que vive en países más pobres recibe apenas el 1% de morfina, pero el 10% más rico del mundo recibe el 90% de la morfina, ¿no? Algo irónico. Ahora, para determinar e identificar a las personas con enfermedad
crónica avanzada o en etapa final de vida, pues tenemos que mencionar que esas personas son cuando la enfermedad está ya demasiado avanzada, en donde la posibilidad de cura ya se ha agotado, donde la falta de respuesta al tratamiento específico ya es evidente, ¿no? Pese a haber hecho todos los esfuerzos de, si en caso de que fuera cáncer, radiología, oncología, tratamiento biológico, se ha agotado todo y no hay respuesta. Cuando esa persona ya presenta múltiples síntomas, y síntomas que cada vez le están complicando más la parte corporal y son multifactoriales y cambiantes, cuando existe ya un gran impacto emocional en el paciente, en la familia, inclusive en el equipo terapéutico, pero esto relacionado con la muerte, y cuando el pronóstico de vida de esta persona que está sufriendo es menor, aproximadamente se dice a 6 meses, aunque no es bueno hablar siempre de tiempo de vida, sino más que todo de calidad de vida. Ahora, ¿cuándo iniciamos los cuidados paliativos? Esto es un enfoque tradicional que existía, que se decía, ¿no? Si ya no hay ya forma de poder curar a esta persona, entonces se hace una, se convoca a los paliativistas y se les deriva cuando ya no hay nada más que hacer, decimos, ¿no? Pero esto ha cambiado a este otro enfoque. Acá más bien, inclusive los cuidados paliativos ingresan aún en personas que están con un tratamiento curativo, aún en personas que están con un tratamiento curativo. Entonces, fíjense, desde el diagnóstico, ¿no? En el caso incluso del SARS-CoV-2, podemos ver nosotros personas recuperadas, pese a que puede que existan algunas secuelas, pero ya acá vemos que el mayor porcentaje debería inclusive ya iniciarse, digamos, en aquellas personas desde el momento del diagnóstico, aún en su tratamiento curativo, pero paliativos va poco a poco también complementándose hasta llegar a la terminalidad, si efectivamente ya el tratamiento específico no tiene efectividad, ya no está funcionando, hasta la muerte, y aún así en la etapa del duelo también seguimos con el acompañamiento. Pero de pronto llegamos a un momento, para ya introducirme a esto de la pandemia, como que yo comparo con el Titanic, ¿no? Donde semejante barco que han construido, que casi garantizaba que no iba a pasar nada, y nuestros sistemas de salud han estado en esta situación, ¿no? Que nos ha venido, o sea, algo imprevisto. Yo creo que nadie se lo imaginaba en esa magnitud y sobre todo no estábamos preparados. Acá no se habían preparado para las 5,000 personas que tenían, que deberían haberse, ¿no?, hecho los esfuerzos para salvar. Nuestros sistemas de salud han colapsado y de pronto los profesionales de salud nos hemos puesto en vilo, ¿no es cierto? Así como en esta tragedia, no, realmente nos ha sacado de nuestro confort, y cada uno ha podido buscar desesperadamente protocolos, a ver en paliativos, a ver los de pacientes con cáncer, cómo vamos a continuar los tratamientos, las mujeres embarazadas, los sistemas de salud que ya no abastecían. Ya ustedes conocen más que yo, pero realmente esto ha sido como esto, ¿no? Como ese Titanic que se estaba hundiendo. Y de pronto hablamos que hoy por hoy la pandemia del COVID-19 quizás está con más fuerza todavía en la parte de América, en el norte de América, un poco todavía en Brasil, Argentina. Se han reducido los índices en lo que es Europa, aunque está habiendo esos rebrotes, pero solo para mostrar lo siguiente, que este SARS-CoV-2, si bien sobre todo atacado, diríamos así, a la población de grupo etario más joven,
y un poco también a las personas de la tercera edad, fijémonos en las muertes. Los que más han muerto son personas de la tercera edad. Y no como acá, los jóvenes más bien han logrado salir adelante. De pronto, lo que les decía al inicio de la charla, que vino el COVID-19 y se han interrumpido otros servicios de salud. Y uno dice, ¿qué ha pasado con las personas con enfermedades, ¿no? De la diabetes, con sus hemodiálisis, ¿no? Y de pronto muchos de estos tratamientos se han interrumpido. Y también en eso, cuidados paliativos en muchos lugares y países también han sufrido interrupciones. También vuelvo al iceberg, ¿no? En el COVID-19, peor en nuestro país, es mucho más representativo esta imagen, es que los detectados, pues es así de poquito en números, porque no se están haciendo, ¿no? A toda la población los estudios que tanto se han ido exigiendo, no solo por el personal de salud, por la población, porque abajo en la profundidad quizá está la mayor cantidad, ¿no es cierto?, de infectados, pero obviamente algunos con síntomas mucho más, de una manera más moderada lo han pasado o definitivamente sin síntomas, ¿no? Pero así como ha habido una asamblea mundial en el 2014 que yo les mencionaba, acá de emergencia ha habido una asamblea mundial en mayo de este año, del 2020, donde se ha sacado una resolución, ¿no?, que está en inglés, pero acá le voy a traducir, brindar acceso a pruebas, tratamiento y cuidados paliativos para el COVID-19. Entonces, vean cómo ya aquí toman bastante relevancia los cuidados paliativos en todo lo que es la atención a las personas con el COVID-19. Se han hecho bastantes guías, se han trabajado y hasta hoy por hoy las evidencias científicas se siguen construyendo. De pronto lo que hoy era verdad, a la otra semana puede ser que cambie. Entonces está siendo bastante dinámico. Se han publicado muchos protocolos, guías para esto del manejo de las personas con COVID, pero en la parte de cuidados paliativos. Y de pronto tenemos que ahora cambiar nuestro enfoque. No hablar de enfermo terminal, porque la persona no termina ni aunque muera, ¿no? Eso todavía viendo con otra visión, me es mejor decir enfermedad terminal. Y lo correcto es decir personas con enfermedad crónica avanzada en etapa final de vida, ¿no? Tratar siempre a estas personas como sujetos, no como objetos. Y para que vean cómo según las necesidades se van clasificando los cuidados paliativos en nivel 1, nivel 2, nivel 3, y la tendencia debería ser que el mayor porcentaje, inclusive yo diría hasta el 100%, debería mantenerse en el nivel 1, o sea, que los cuidados sean más en domicilio, ¿no? Porque en esta parte, en el nivel 3, es cuando la situación ya es complicada y pues están hospitalizados, pero creo que los cuidados y la muerte, sobre todo en una institución hospitalaria, no es de las más, digamos, aceptadas por las personas. Generalmente siempre buscan en su mayoría un descanso en domicilio. Los tipos de muerte, muy comparativamente, ahí con una serie de aparatos, máquinas y una persona que tal vez no es ni el familiar, y diferente a una muerte en casa, en su entorno, en su dormitorio, con sus seres queridos. El proceso, por tanto, del cuidado significa seguir estos pasos: identificar necesidades, hemos dicho multidimensionales, practicar un modelo de atención integral, elaborar plan terapéutico con el equipo interdisciplinario, identificar valores y preferencias del enfermo, aquí hablamos y respetamos las decisiones anticipadas, involucrar a la familia y al cuidador principal, realizar gestión de casos, seguimiento, aquí por ejemplo hay muchos de la tercera edad en abandono, no
tienen familiares, buscar la manera tal vez de institucionalizarlos, etcétera. En cuidados paliativos, si bien existen muchos signos, síntomas que son muy subjetivos, como por ejemplo el dolor es subjetivo, nosotros trabajamos en que eso lo hagamos objetivo y manejamos diferentes estrategias, por ejemplo, como escalas, ya sea de medir o valorar la capacidad funcional de las personas. Hay la escala Karnofsky, el ECO. Entonces es un lenguaje que nosotros vamos manejando en cuidados paliativos, o el poder también cuantificar el hecho de la pérdida, no sé, de apetito, o las náuseas, o esa dificultad de respirar, aparte de valorar el dolor. O de pronto ser un poco más específicos en la valoración del estreñimiento. Entonces hay cambios de paradigma que debemos hacerlo, sobre todo el equipo de salud, pasar de un arte de curar, al arte de cuidar. La muerte como fracaso médico, no debemos sentirlo así, ¿no? Sino más bien que la muerte es como un paso circunstancial a otra situación. Pasar de un paternalismo a respetar más bien las decisiones de la persona y la familia, pasar de lo que es más hospitalizaciones, internaciones, a cuidados en domicilio, de que sea solo una intervención puramente médica, hacerlo más una intervención más interdisciplinaria, y de que una organización vertical, ¿no? Donde hay un superior, el jefe máximo, el médico, ¿no? Abajo estamos, qué sé yo, enfermería. No, en cuidados paliativos la organización es horizontal, estamos hacia el mismo nivel, donde todos también tenemos y podemos tener la capacidad de tomar decisiones. Para solo ponerles en consideración y recordarles que Else es una de las personas que realmente ha sido la maquinita que aquí ha empujado al desarrollo de los cuidados paliativos en Bolivia. El primer hospice en Bolivia, a mí me encanta mostrar esta foto porque el 9 de octubre del 2018 se ha inaugurado la casa de acogida Sor María Catalina en Sucre. Es la primera en Bolivia, ¿no? Con 9 pacientes que en ese entonces tenían. Entonces estoy ansiosa de poder conocer, pero es un gran paso que poco a poquito se está dando en la parte de cuidados paliativos. Y como conclusión, tenemos un doble reto, en este caso las personas que están sufriendo tienen doble reto. Por una parte está con su enfermedad crónica y por otra parte le está rondando el SARS-CoV-2. Entonces imagínense, tiene ese doble reto. Pero hay que rescatar el fenómeno de cuidar. Actualmente está eclipsado por aspectos puramente curativos. No olvidar que la medicina nace como respuesta a la ayuda, a brindar consuelo, acompañamiento para los seres humanos enfermos y moribundos. Y el SARS-CoV-2 realmente nos está dejando también mucha enseñanza, ¿no? Hay que saber sacar de esta crisis mucho aprendizaje. Las comunicaciones que han sido bien diferentes, mis colegas de terapia intensiva, porque yo soy también intensivista, impactante para ellas porque no estaban preparadas, ni siquiera sabían de lo que eran cuidados paliativos. Imagínense, han tenido que desarrollar, improvisar, y genial esta foto de cómo ellos lograban la comunicación de esa persona con sus familiares, la asistencia, ¿no es cierto?, de ese cuidado del aseo de la boca, en la parte de la alimentación. Entonces, con esto quiero terminar y decirles que los cuidados paliativos nos enseña muchos y nos saca muchos valores humanos, ¿no? Entonces, nos invita en realidad para que, como dije inicialmente, me cuido yo y así cuidándome yo podré cuidar a los demás. Entonces, qué mejor manera de celebrar el Día Mundial de los Cuidados Paliativos con este tipo de charlas, y agradecer el espacio como siempre a Centec, por no decir que es la única organización que promueve estos espacios para poder contagiar ese acto o ese sentimiento de servicio y poder cuidar a los que más necesitan. Con eso habría terminado y muy buenas noches. Me he extendido, perdón.
¿Dónde estoy? Iván. Participación de la licenciada Marta, amplia, concreta y de gran aporte acerca de qué son los cuidados paliativos. Ahora que tenemos una visión más amplia, que de repente usted está recién enterándose de este tipo de movimientos que se crearon ya hace un par de años en toda Bolivia, procedemos también a la ronda de preguntas para la licenciada. Estado aguardando varias, les agradecemos. Licenciada, tenemos una pregunta que nos dice, nos refiere a enfermería, los cuidados. ¿Sí me logra escuchar, licenciada? A ver, ¿cómo me repite? Entrecortado está. Claro que sí, pierda cuidado. Volvemos entonces, un par de minutitos, correcto. Aquí leo. ¿Cuál la importancia de la enfermería en los cuidados paliativos? Cuidados paliativos, correcto. Excelente. Yo con todo orgullo puedo decir, enfermería es la columna vertebral de todo sistema de salud. Y en cuidados paliativos, la base. Enfermería realmente tiene un rol inclusive protagónico. Nosotros, justamente la esencia de enfermería es de servicio y de cuidado. Nosotros, aparte de haber hecho y estudiado como arte del cuidado, también hacemos ciencia del cuidado. Entonces, por tanto, yo me honro más bien en decir que enfermería es una parte ya imprescindible en todo equipo de salud, sobre todo en paliativos. Y trabajamos bastante con los cuidados basados en necesidades. Y trabajo mucho con las necesidades, ya sea del modelo de Virginia Henderson o las necesidades según la pirámide de Maslow y en base al NANDA, que ellas me deben entender, que es un modelo que utilizamos para poder hacer un cuidado mucho más profesional y más certero, digamos. Gracias, licenciada. Tenemos otra pregunta también. Nos dice, ¿existe un manual de procedimientos para el cuidado del enfermo en el domicilio? Muchos manuales. Uno de ellos hay el manual de bolsillo, pero si gustan yo podría pasar como unos 5 guías y manuales a ustedes, ya para que ustedes lo compartan, porque justo habíamos terminado el diplomado en la 4ª versión, entonces tenemos la bibliografía seleccionada y yo podría proporcionarles a ustedes para que puedan tener acceso las interesadas. Les agradecemos, licenciada. No sé si es que alguien también tiene alguna otra pregunta, puede hacerla también de forma directa, vía video o vía audio. Ya están cansadas. A ver, aguardemos unos segunditos más, si es que alguien más quiere sumarse. De todas maneras, licenciada, la participación de la gente nos hace conocer también el agradecimiento a su persona por el taller brindado, ¿no? Nos dice que ha sido muy exitoso y que ha habido mucha recepción también de toda la información. Creo que nadie. Me imagino que todo quedó claro. Claro. Agradecemos nuevamente su participación, licenciada, siempre con la predisposición de colaborarnos a todo el equipo de Cuidados Paliativos Bolivia, en nombre de Elsa, Buenas noches, licenciada. Yo he hecho 2 preguntas. Perdón, ¿cuáles sus preguntas? Le decía, lo había escrito en el chat, pero le decía, para usted, ¿cuál sería el equipo ideal interdisciplinario o qué profesionales conformarían este equipo? Entre otros, me imagino. Muy buena pregunta, muy buenísima pregunta, muy pertinente. En el equipo interdisciplinario, el médico, y yo les puedo contar con experiencia. En la parte médica, dependiendo a qué tipo de personas, con qué patologías nos estamos orientando, por ejemplo, puede estar desde el médico oncólogo, el médico de medicina interna, ¿eh? O sea, ni siquiera solo un médico general, estoy hablando de aquellos médicos como si se trata de una insuficiencia renal, pacientes con insuficiencia renal crónica,
Entonces, un nefrólogo nos tendría que apoyar, Ajá. pero la parte médica y con especialistas es necesario. Luego, el personal de enfermería, desde las profesionales hasta, como no son súper importantes, nuestras queridas auxiliares. Después, el personal de psicología. Psicología hace una labor extraordinaria, no solo con las personas, sino también nos ayudan a nosotros, al equipo que tanto a veces necesitamos, porque también hay cansancio. Psicología, trabajo social, la nutricionista, fisioterapia, ¿no? En esta época, por ejemplo, de la pandemia, se ha requerido muchísimo del conocimiento y hacer diferentes protocolos con los de kinesiología o fisioterapia para poder ayudar a respirar mejor, ejercicios respiratorios, para poder hacer eliminación de secreciones, etc. Y aparte de esto, hay lo que son las personas que se ocupan de las terapias ocupacionales o terapias recreativas. En el caso de que sean niños, por ejemplo, hay que echar mucha mano de estas personas de terapia recreativa. Y cómo no, aquí un rol importante, los voluntarios. Voluntarios, como mencionaba él, es imprescindible, pueden incluirse ahí sacerdotes o aquellos que pueden ayudarnos mucho en la parte espiritual, voluntarios también que hagan programas para poder captar recursos, porque a veces nuestra gente no siempre está con la economía para poder solventar sus gastos, que hay que comprar colchones de aire, el oxígeno que estaba imposible casi de conseguir, vieran qué momentos nos ha tocado vivir, seguramente ustedes también lo han pasado. Entonces vean que es un equipo interdisciplinar, no solo multiprofesional, sino diferentes disciplinas, y ahí entran los voluntarios, por favor, reitero, parte del voluntariado a veces son los mismos familiares también de las personas, ¿ya? No sé si he respondido. Sí, licenciada, gracias. Estaba en una interrogante eso, justo con los voluntarios, porque parte de los voluntarios participaría en lo que es la espiritualidad, que me parece importante también dentro de cuidados paliativos, ¿verdad? Claro, en muchos aspectos, no solo la espiritualidad. En la parte social, por ejemplo, con los voluntariados se puede trabajar mucho. Yo les digo, nuestra realidad es bien triste en muchos casos. Imagínense en la parte un poco más fuera de la ciudad. Ustedes deben saber en la parte, por ejemplo, de las minas. En Oruro alguna vez me han ido contando situaciones diferentes. Entonces, Sí. los voluntarios son un valor que yo les tengo un aprecio, porque podemos con ellos inclusive enseñarles, les capacitamos, tenemos que capacitarles para que ellos sean también los cuidadores. Los cuidadores, no solo hay primarios y secundarios, de pronto ellos se convierten en cuidadores secundarios, porque los primarios son los familiares y a veces los familiares están, no hay, ausentes. Así O es. el que le tiene que cuidar es el mismo esposo, que es otro ancianito. Entonces, ahí tenemos que buscar formas y nos apoyamos mucho en los voluntarios. Así es, licenciada. Muchas gracias. De nada. Muy linda su exposición, doctora. Muchas gracias a usted. Agradecemos la participación también de la persona que en este momento hizo María la pregunta. Lourdes. No sé si es que alguien, estamos revisando eventualmente los mensajes, son la mayoría de felicitación. No sé si es que alguien también tiene alguna otra consulta o quiere expresar su sentir. Es tu momento, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Habla María Elena. Bueno, muy buenas noches en primer lugar para la licenciada Marta Limachi y también para los participantes. Agradecerle la transmisión de conocimientos que nos hace la licenciada, que seguramente van a ser de mucha utilidad en la formación profesional que tienen algunos participantes. Así también va a ser de mucho beneficio para los pacientes que tienen enfermedades avanzadas crónicas. Y espero que les haya servido mucho
esta intervención de la licenciada. Muchas gracias, licenciada, y a todos también los organizadores. Gracias. Gracias, señora María Elena. Muchas gracias. Gracias a la señora María Elena Urgua, que estuvo también expresando su sentir. Tenemos un mensajito, permítame un segundo. Nos consultan, para ser voluntaria en un hospital, ¿cuál es el procedimiento o los requisitos? Nos indica Patti. Primera situación, informarnos si en ese hospital hay cuidados paliativos, porque vamos de la mano con los cuidados paliativos. Si en el caso que el voluntariado quiera hacer con cuidados paliativos, porque hay voluntariado para, qué sé yo, para oncología, para los niños con cáncer, para conseguir los filtros para las hemodiálisis, ¿me entiende? Hay un montón de voluntariados, pero si es relacionado a cuidados paliativos, primero informarnos si en ese hospital hay equipo de cuidados paliativos. Entonces, con ese equipo tenemos que trabajar y involucrarnos. Es lo primero que tendríamos que hacer, la primera cosa, digamos. Gracias. ¿Alguna otra consulta que pueda llegar? Por favor, adelante. Aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señora Esther. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Adelante. Sí, gracias a la licenciada Marta, que con esta explicación que nos está dando, creo que nosotros los familiares, los que somos voluntarios en formación, tenemos muchas herramientas para poder ir formándonos. Le agradezco infinitamente. En este punto donde ha tocado, licenciada, depender de otras personas, no, a veces los familiares mismos, cuando tienen un enfermo ahí, están muy, como diría yo, preocupados, ofuscados y no saben cómo atenderles a su propio familiar que está enfermo, ¿no? Y en esta parte, licenciada, usted indicaba de que es necesario que esté una persona voluntaria para poder atender. Es mucha ayuda, digamos, para los familiares. En ese entendido, también ha tocado de esto de capacitación. Sería capacitar a los familiares. Yo creo que para un posterior tendría que haber estos cursos de capacitación, pero para familiares de los enfermos. No, me parece, yo comparto su preocupación, señora Esther, comparto muchísimo. Y verdaderamente, yo digo, en las instituciones esa responsabilidad tiene que asumirlo el equipo de cuidados paliativos. O sea, los que estamos como médicos, enfermeras, esa responsabilidad de capacitar a los voluntarios se debe asumir con seriedad, así como lo hace, por ejemplo, Centec, que yo sé que se está haciendo con esto, por ejemplo, capacitar a los familiares y de pronto crear herramientas como trípticos a raíz de los cursos, por ejemplo, yo ya estoy empezando a hacerlas trabajar a las profesionales y cosa que puedan implementar un tríptico, una guía que se lleven a la casa y que el voluntario mirando las imágenes sepa cómo cambiar, en qué posición, en qué lugar pongo la almohada, en la rodilla, me dejo entender. Ese tipo de guías o trípticos se deberían implementar para ayudar a los voluntarios. Gracias, licenciada Marta, y felicidades. Buenas noches, señora Esther. Gracias, licenciada. Gracias por la participación y por la consulta. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta o que quisiera manifestarse también? Adelante, por favor, buenas noches. Bueno, creo que no. Termina, sí. Ahora sí, agradecemos, le decía licenciada, creo que tuvimos un problema con la señal, pero agradecíamos su presencia, la predisposición que tenía y que tiene usted siempre con el equipo nuestro, Centec y Cuidados Paliativos Bolivia, por el gran aporte que también realiza para quienes no la conocían o no la conocen. La licenciada también suma aportes
científicos y se encarga de hacer estudios y de poder transcribirlos y de tener un aporte para con nosotros en algunos escritos. Así que por todo el aporte, licenciada, bastante agradecidos nosotros con usted. Les invitamos también a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy a que puedan sumarse con el próximo ciclo de talleres que va a ser el día 24 de este mes, 24 de octubre, abordando todo lo que nos acaba de exponer la licenciada, ¿no? Se toca, el equipo de cuidados paliativos tiene distintas matrices, el aspecto psicológico, aspecto médico, espiritual, entre otros, ¿no? Y es así que la próxima reunión va a tener un tinte psicológico y va a estar abordando justamente estos aspectos en lo que es cuidados paliativos. Buenas noches a todos, buenas noches, licenciada, y hasta la próxima. Buenas noches y un gran abrazo a cada una de ustedes. Y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Le agradecemos. Buenas noches, Charito. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Charito, gracias. Gracias, Centec. Muchísimas gracias por participar. Gracias, Els, por estar siempre. Gracias, licenciada. Muy linda su explicación. Gracias, muy amable. Gracias, buenas noches. Buenas chao, noches. Charito. Chao, Els. Buenas noches, Esther. Chao. Chao, Marta. Chao, Els, buenas noches. Chao. Y a todos de Oruro. Chao, Andy. Chao. Chao. Chao, Andy. Chao, Vivi. Gracias. Muchas gracias. Chao, Ay, gracias. ¿por qué, Charito? Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Ya, ya, ya.